Por primera vez en la Iglesia se rechaza un documento papal por los obispos y sacerdotes. Monseñor Martin M. Tumbuka, obispo de Karonga, Malawi, rechazó el texto de propaganda sodomita de Francisco, Fiducia Supplicans, en su sermón de Navidad. No tenemos otra opción. No podemos permitir que se implemente en nuestra diócesis una declaración tan ofensiva y aparentemente blasfema, dijo el obispo. M. Tumbuka añadió, por primera vez en la historia de la Iglesia, un documento emitido por la Santa Sede y firmado por el Santo Padre, sí, es rechazado por sus colegas obispos y rechazado públicamente. La principal preocupación del obispo es que el texto, nos parece una herejía, se lee como una herejía. Francisco y Fernández quieren dar la impresión de que la bendición se refiere a los sodomitas individuales, cuando en realidad es para su unión. Ellos, se presentan como pareja, van como pareja, vuelven a casa como pareja, duermen en la misma cama como pareja. Conclusión. Parecen ser una pareja bendecida. ¿Cómo podría esto no cambiar la enseñanza auténtica de la Iglesia? Monseñor M. Tumbuka dijo a los países, donde el cristianismo se está muriendo, como Europa y Estados Unidos, que no revivirán si diluyen el Evangelio. Es autoengañoso y de hecho herético sugerir que el sincretismo, como la propagación de la sodomía, llenará las iglesias y promoverá las vocaciones. Cualquier obispo que defienda tales fantasías teológicas, está siendo herético y engañándose a sí mismo, y nadie está obligado a escucharles u obedecerles. No tendremos nada que ver con esta locura de que se puede promover la conversión promoviendo la sodomía y tendencias similares. Los jóvenes se dejan llevar por obispos cansados de su fe, igual a Francisco, y que, como Judas, traicionan a Jesucristo. Es muy triste que después de 2000 años de convertir a la gente del paganismo al cristianismo, algunos de nuestros hermanos, pastores cansados, estén ahora tratando de convertir a los cristianos de nuevo al paganismo. Y, si aceptamos que la sodomía es compatible con la palabra de Dios, ¿qué nos impide aquí en África bautizar a polígamos con 3, 5, 10 o 12 esposas? Sacerdotes. No podemos bendecir el comportamiento pecaminoso, Estados Unidos. El pecado y las inclinaciones desordenadas nunca pueden ser bendecidos o tolerados, afirmó en un comunicado del 22 de diciembre la rama estadounidense de la Confraternidad del Clero Católico, que representa a más de 500 clérigos. Incluso la apariencia de aprobar un mal moral debe evitarse a toda costa, de lo contrario quien da la bendición se convierte en un colaborador formal del mal, escribieron los sacerdotes. Bendecir a una pareja, ya sea que vivan en concubinato normal o sodomita, da la impresión de que su relación es aceptable a los ojos de la Iglesia, lo que no es así. A un sacerdote no se le permite bendecir comportamientos inmorales o desordenados como el aborto, la pornografía, la infidelidad conyugal, el abuso infantil y el terrorismo, se lee en la declaración. Las cofradías australiana y británica han emitido declaraciones similares. Camerún se opone al acento papa anti-natura. Obispos de Camerún, los actos sodomitas son decadentes, y la sodomía no es sexualidad en absoluto, sino algo antinatural. Hay un abuso semántico en el escrito de Francisco sobre la bendición de las parejas sodomitas que pretende distorsionar el verdadero significado de familia, pareja, cónyuge, sexualidad y matrimonio. Los obispos de Camerún lo analizaron en una declaración conjunta del 21 de diciembre, la sodomía falsifica la antropología humana y trivializa la sexualidad, el matrimonio y la familia, fundamentos de la sociedad. Los obispos añaden que, en la historia de los pueblos, las prácticas sodomitas nunca han conducido a una evolución social, sino que son signos claros de la decadencia implosiva de las civilizaciones. De hecho, la sodomía vuelve a la humanidad contra sí misma y la destruye. Los obispos enseñan que los actos sodomitas no son sexuales sino relaciones contra natura, Romanos 1 y 26 de la
Los obispos también utilizan la palabra pervertido, una afirmación que las leyes sobre incitación al odio en los países occidentales decadentes consideran un crimen. La bendición de una pareja sodomita alentaría un estilo de vida que no puede reconocerse como objetivamente ordenado a los propósitos revelados de Dios. Por lo tanto, prohibimos formalmente toda bendición de parejas sodomitas en la Iglesia de Camerún. Los obispos alientan a los sodomitas a una conversión radical y a dejar atrás su mentalidad de victimización. La Iglesia africana da una lección magistral y sin complejos al mundo acento desarrollado. Ruanda, Nigeria, Zambia, Malawi, Benín y Togo rechazan la apostasía de Francisco. La Conferencia Episcopal de Ruanda se ha unido a Nigeria, Zambia, Malawi y otros países para rechazar el documento sodomita de Francisco, Fiducia Supplicans. Afirman que la bendición dada a los sodomitas confundiría el sacramento del matrimonio. Frase clave: la Iglesia no puede bendecir las relaciones entre personas del mismo sexo porque contradeciría la ley de Dios y nuestra cultura. Obispos polacos rechazan a Bergoglio. La Conferencia Episcopal Polaca aclaró hoy en un comunicado que las personas que tienen relaciones entre personas del mismo sexo no pueden recibir una bendición, después de que el Vaticano emitiera un documento contrario aprobando bendiciones para parejas del mismo sexo. Dado que practicar actos sexuales fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta a la transmisión de la vida, es siempre una ofensa a la voluntad y sabiduría de Dios expresadas en el sexto mandamiento. Las personas que se encuentran en tales una relación no pueden recibir una bendición. Esto se aplica en particular a las personas que mantienen relaciones entre personas del mismo sexo, escribió el P. Leszek Hesiak, portavoz de la Conferencia Episcopal Polaca, tras consultar a los miembros del Consejo Permanente de la Conferencia. En conclusión, queridos hermanos, es claro que el cisma y la división ya es una realidad en nuestra Iglesia entre dos bandos bien definidos, entre los que quieren cambiar la doctrina y los que siguen siendo fieles a Dios y por lo tanto la defienden. Ahora hago esta reflexión, o una pregunta más bien. ¿Un papa elegido canónicamente puede convertirse en un hereje e ir en contra de la ley de Dios y ser depuesto de su cargo? Y la verdad que no es la primera vez que ocurre un hecho como lo acontecido actualmente, de que un papa se vuelve hereje. Si el pontífice cae en herejía, ¿cómo puede juzgarse si ninguna autoridad en la tierra está por encima de él? Solo la autoridad divina está por encima de un papa. Y como podemos observar, Francisco ha aprobado bendecir el pecado cayendo en herejía y no es la primera vez que lo hace. Pero lo que sí es por primera vez, es que haya rechazo y repudio a obedecer, un documento enviado a todos los obispos en sus diócesis, por parte de la Santa Sede por un documento firmado por el Papa Francisco y no obedecerle. Ahora, ¿qué puede pasar? Será posible que más adelante se celebre un concilio ecuménico, porque teológicamente solo así se puede deponer a un papa de su cargo, para declararlo hereje a Francisco, y deponerlo de su cargo, y él por su propia voluntad renunciar a su cargo y elegir a otro nuevo pontífice, en un cónclave celebrado por cardenales fieles. No parece posible que acceda a renunciar y con tanto obispo y cardenales masones infiltrados que lo impidan. Lo mejor que podemos hacer es orar y dejar que Dios corrija y renueve la Iglesia y nos envíe pronto al Pedro romano de la profecía de San Malaquías, que guiará a la Iglesia remanente en la gran tribulación que se va incrementando cada día más. Ya veremos qué pasará, ya que está en manos de Dios que la Iglesia pueda pasar por su pasión, muerte y resurrección. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén.